Bien, buenas tardes jóvenes. Hoy vamos a desarrollar en la clase lo que son estupefacientes y psicotrópicos. Cuando hablamos de estos medicamentos, son medicamentos restringidos, ¿no? Muy delicados en cuanto a la venta en las boticas y farmacias. Ambos medicamentos o ambos grupos de medicamentos van a actuar en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero los estupefacientes van a tratar, van a controlar lo que es el dolor, ¿no? Son analgésicos, pero ¿dónde actúan? En el sistema nervioso central, ¿no? Inhiben lo que es ese efecto del dolor, ¿no? Lo inhiben, por eso son analgésicos potentes, ¿ya? De esa manera actúan en el sistema nervioso. Pero los psicotrópicos también actúan en el sistema nervioso, pero no van a calmar ningún tipo de dolor, sino van a cambiar lo que es la conducta del paciente. Entonces, son grupos de fármacos que van a ser utilizados para diferentes patologías, pero ambos actúan en el sistema nervioso central. Los estupefacientes son medicamentos que ya les dije van a actuar para el dolor, pero ¿en qué tipo de patologías? Por ejemplo, cuando hay cáncer, ¿no? Y casi cuando ya el cáncer es terminal, los dolores son tan fuertes que con un analgésico simple como con un diclofenaco, un paracetamol, no va a pasar, ¿no? Necesitan analgésicos mucho más potentes y más fuertes. ¿A quienes escogen? A los estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, la morfina, entre ellos. Entonces, que quede claro que los estupefacientes actúan en el sistema nervioso central, pero para lo que son patologías de dolores intensos, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Entonces, la diferencia es con estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, estas drogas son lícitas, son legales, porque están siendo utilizadas para tratar un tipo de enfermedad, pero ilegales cuando se utilizan pues para otra razón, ¿no? Ya para hacerse daño, no para drogarse. Entonces, son dos cosas distintas. Okay. ¿Cuáles son las características de los estupefacientes? Pues que es una sustancia psicotrópica que tiene un gran potencial adictivo, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso de tratar estas enfermedades como el como el cáncer, las concentraciones son mínimas, ¿no? Obviamente que si se van a utilizar en días, en muchos días o en más tiempo, puede crear una dependencia, ¿no? Pero ya cuando es utilizada con otros fines, ¿no? De sentir un placer, de drogarse, ya ahí sí es dañino, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la morfina es altamente adictiva, ¿no? Pero ustedes habrán escuchado que la marihuana se usa hoy en día como un tratamiento para algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, han clasificado a la marihuana no como un estupefaciente, sino como un psicotrópico. Así lo han clasificado, ¿no? Entonces, los estupefacientes se usan para el tratamiento y control del dolor. Entonces, las dosis deben ser muy precisas para cada patología que se le esté dando, ¿no? Antiguamente, hoy en día pues se utiliza la morfina, ¿no? En un 3%, miren que es mínima la proporción o el porcentaje para tratar el dolor. Antiguamente, como observan acá esta botellita de heroína, era un medicamento que creó la Bayer, la industria, el laboratorio de Bayer, para tratar la tos. Entonces, y les provocaba de paso sueño a los niños, ¿no? Entonces, la mamá les compraban este tipo de medicamentos porque no tenía ninguna restricción en ese tiempo, ¿no? Entonces, no contaban con que cuando les administraban este medicamento, la heroína, en el organismo se convertía a su parte activa, ¿no? Y provocaba una adicción en los niños. Y los niños pedían cada vez más, y las mamás, al no saber esto, le seguían dando porque también se dormían los niños, ¿no? Entonces, hasta que se logró pues, descubrir que, por ejemplo, este medicamento de la heroína provocaba
adicción en los niños, ¿no? Entonces la quitaron, la Bayer quitó totalmente este medicamento del mercado, ¿no? Entonces, para que ustedes vean la diferencia, como antes, cuando no se habían hecho estudios de estos medicamentos, de estos estupefacientes, cómo se utilizaban de una manera irracional, ¿no? Porque tampoco se le habían hecho los estudios correspondientes, ¿no? Antes no habían tantas normas que nos restringían el uso de algún tipo de medicamentos y no se sabían mucho los efectos adversos, porque no les obligaban a las industrias farmacéuticas a que pudieran hacer estudios en estos medicamentos y pudieran darlo, pues no había ninguna entidad que les diga, bueno, dime qué tan dañino puede ser tu medicamento. No había en ese tiempo, entonces ellos podían descubrir, podían hacer medicamentos nuevos y venderlos al mercado, no al precio que ellos quisieran. ¿Cuáles son los efectos de consumir estos medicamentos de una manera racional? Pues afecta el sistema nervioso, ¿no? Provocando hiperactividad anormal. Incluso puede matar las neuronas, ¿no? Las cuales obviamente no se regeneran, ¿no? Entonces puede provocar excitación, euforia en las personas, ¿no? Puede provocarte una sensación de calma y bienestar también. Y a largo plazo, ¿qué órgano nos va a afectar? El hígado, ¿no? Los pulmones, el corazón, los riñones también, ¿no? Entonces, en el caso de las gestantes, es tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos porque afecta el sistema nervioso del niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con se ministran estos medicamentos, pero, por ejemplo, hoy en día podemos ver, no sé si alguno de ustedes que tiene hijitos o ha tenido sobrinos o un conocido que estén vendiendo, hay un medicamento para la tos que contiene codeína, ¿no? Pero en una pequeña proporción, un pequeño porcentaje, para inhibir lo que es la tos en los niños. Entonces, está aceptado el uso mínimo de mínimas concentraciones de algún tipo de estupefacientes. Obviamente, sabiendo e indicándole cuáles son las contraindicaciones y los efectos adversos pues, de las mismas, ¿no? Entonces, estos estupefacientes pueden provocar una depresión del sistema nervioso central o pueden ser estimulantes del mismo, ¿no? También pues, pueden provocar alucinaciones, son alucinógenos, pero cuando ya se toman en concentraciones pues bastante altas, ¿no? Ahora veamos los psicotrópicos. Como les mencioné, los estupefacientes también actúan en el sistema nervioso, pero para calmar el dolor. En cambio, los psicotrópicos actúan también en el sistema nervioso, pero ¿qué es lo que va a provocar? Cambios en la conducta del paciente. Entonces, en los estupefacientes los toman personas, pacientes, por ejemplo, que padecen de cáncer. Pero en los psicotrópicos lo toman pacientes que tienen problemas ya de conducta, ¿no? Por ejemplo, los bipolares, ¿no? Los que sufren de depresión, ¿no? Los que están así con el ánimo bajo, no pueden dormir, ansiolíticos, ¿no? O personas que aparentemente son muy nerviosas. Para este tipo se utilizan los psicotrópicos. Entonces, como dice acá, es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, ¿no? Lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento, ¿no? Que es muy diferente a los estupefacientes. Pero ambos son medicamentos controlados, ¿ya? Entonces, estos fármacos psicotrópicos se van a clasificar en antipsicóticos, en antidepresivos, en antimaníacos, ansiolíticos, sedantes o hipnóticos. Entonces, vamos a ver de una manera general porque estos medicamentos ya lo llevan en aplicación de bases farmacológicas COSCRI. Los antipsicóticos suelen tranquilizar a la persona, ¿no? Sin alterar la conciencia ni producir una excitación secundaria. Aquí, ¿para qué tipo de pacientes? Como dice en el cuadrito, para las que sufren de esquizofrenia, ¿no? o pacientes con algún tipo de trastorno, ¿no? Aquí, ¿qué medicamentos se dan? La clozapina, la pimosida, la risperidona,
Entonces, o de repente para estos pacientes también que tienen convulsiones, algunos de ellos que de repente tienen una alteración en el sistema nervioso, como por ejemplo hay pacientes que tienen problemas como por ejemplo están conversando contigo y gritan, ¿no? O de repente se ríen, o de repente comienzan a insultar a la gente, pero no es porque ellos lo quieran hacer, ¿no? Es porque su sistema nervioso está afectado y a veces toman este tipo de medicamentos antipsicóticos. Antidepresivos, también hay un grupo de medicamentos que alivian los síntomas de la depresión, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Aumento de peso, aumento del ritmo cardíaco, cansancio y náuseas, ¿no? En uso de pacientes que sufren una depresión moderada a severa. También pacientes que padecen de alguna ansiedad o ataques de pánico, ¿no? Acá, ¿qué medicamentos tenemos? La fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, escitalopram, duloxetina, ¿no? Entre otros más, ¿no? Para aquellas personas que sufren de depresión. Pero estos medicamentos tienen como efectos adversos, muy aparte de esto, el poner letargada a una persona, ¿no? Como si tuvieras ida, como si caminaras sin sentido, toda adormecida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos de poderlos tomar, ¿no? Sin una prescripción. Antimaníacos se emplean para tratar a pacientes que sufren de crisis de depresión y manía, ¿no? Sus efectos adversos, la intoxicación por litio, presenta náuseas, vómitos, diarrea, temblores o poliuria. El uso de pacientes son agentes eficaces en el tratamiento de fase maníaca del trastorno bipolar y en su prevención. El medicamento principal es el carbonato de litio. No se dice, por ejemplo, que el expresidente, el fallecido ya, Alan García, él era un paciente antimaníaco, ¿no? Tomaba litio, tenía ese trastorno bipolar, ¿no? Bipolar es cuando una persona está ahorita contenta, te ríe y de un momento a otro comienza a ponerse agresiva, ¿no? Mala. Entonces para ese tipo de pacientes se da el litio. Algunos ansiolíticos y sedantes hipnóticos es otro de los grupos que se utilizan para tratar la ansiedad y los inductores del sueño, ¿no? Aquí efectos adversos, una sobredosis puede producir somnolencia, confusión y depresión respiratoria. Se usan para aliviar la ansiedad. Aquí tenemos las benzodiazepinas como el diazepam, el lorazepam y también los barbitúricos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque sí, nos provocan un sueño, nos provocan sueño cuando a veces no podemos dormir 2, 3 días, ¿no? Hasta incluso el alprazolam. Pero ¿qué pasa? Con estos medicamentos hay que tener mucho cuidado cuando se administran porque son muy tolerantes. ¿A qué se refiere esto? De que si yo tomo, por ejemplo, hoy día y mañana tomo media pastillita, ya mi cuerpo en el tercer día me va a decir, ya no quiero media pastillita, quiero una pastillita para recién hacer el efecto. Entonces ya toleró esa mitad, ya quiere más. Entonces, así, y así va a seguir, ¿no? Aumentando más la concentración de la cantidad de medicamentos a administrarse. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Sí, aparentemente duerme en las noches, pero si se levanta parece que no hubiera dormido, se siente letargado, ido, no pueden manejar, no pueden ir solos por la calle porque andan como adormecidos. Entonces no es recomendable, ¿no? Hay pacientes o jóvenes que dicen, bueno, yo necesito dormir y me voy a tomar un alprazolam para quedarme dormido. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos, ¿no? De repente una manera natural hacerlo, ¿no? Acá le he puesto la lista de algunos psicotrópicos, ¿no? Y estupefacientes. Están las listas. También hoy en día, pues ya en el año 2019, ¿no? Se da pues el decreto supremo 005 de 2019. Este decreto sale de una norma, de una ley, ¿no? La ley número 3681, que es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Entonces, en la ley nos dice en el artículo 7,
Protocolo de tratamiento médico, que el Ministerio de Salud aprueba el protocolo de tratamiento médico para los pacientes que reciban prescripción para el uso del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. Entonces, para cada ley siempre hay decretos, ¿no?, que te explican mejor, te dan mayor información que es detallada para que lo puedas entender, que te prohíbe o que te permite. Para este caso sale el Decreto Supremo número 005 del año 2019. Aquí, ¿qué nos explica este decreto, ¿no? De acuerdo a la ley nos explica quién está a cargo, qué autoridad está a cargo de su fiscalización y su control. ¿Quién es? Obviamente la DIGEMIT, ¿no? Entonces, ¿quién es la institución encargada de poder realizar todos los análisis de control de calidad de este cannabis? Pues el Instituto Nacional de Salud. Ellos expiden la licencia de investigación científica de salud, ¿no?, así como de realizar el control de calidad y desarrollo tecnológica del cannabis, pues, ¿no? Obviamente. Pero quien controla las boticas y farmacias, quien se fija, controla, fiscaliza de que todo se esté dando de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no?, para pacientes que ya se supone que están inscritos, qué enfermedad tienen y si necesitan esto, es la DIGEMIT, ¿no? La DIGEMIT es aquella institución, ¿no? ¿Para qué se usa el cannabis? Para enfermedades de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, para el VIH, para el cáncer, enfermedades de Crohn, epilepsia, convulsiones, glaucoma, entre otros, ¿no? Se utiliza para tratar varias enfermedades, ¿no? Entonces, tiene varios usos, pero los pacientes que van a utilizar este cannabis, ¿ya? Van a utilizar este cannabis, tienen que estar inscritos. Tienen que estar inscritos en un registro nacional de pacientes usuarios del cannabis. No es que yo voy a la botica y digo, bueno, yo tengo una enfermedad tal y me dicen que yo necesito tomar este cannabis y véndame. No. Se supone que ustedes, para tratar esta enfermedad y saben que necesitan este medicamento, ustedes tienen que registrarse en el Registro Nacional de Pacientes que van a consumir estos medicamentos. Se les va a identificar su patología y se les va a validar de la misma si ustedes dicen que la tienen, y de ahí van a ¿cómo se llama? Van a poder prescribir y venderle este medicamento, ¿ya? Así nomás no se les vende. Entonces, la publicidad de estos medicamentos no se puede dar. No se puede dar la publicidad como se da de un paracetamol, de un diclofenaco en la televisión, en la radio. No, no se da la promoción o publicidad de estos medicamentos. Está prohibido totalmente, ¿no? Ahora, para comprar este medicamento se necesita una receta especial. Entonces, ¿quién es el médico? ¿Quién te la da? Pues no, el médico se supone que te trata y él te receta este medicamento con una receta especial que tiene que ir nombre y apellido del médico, nombre, la dirección, teléfono, el número de documento del DNI, también del médico y del paciente, pues no, su diagnóstico. Entonces, las concentraciones que debe tomar, la posología, ¿no? Todo eso tiene que ir en las recetas, son recetas especiales que se dan. No es que yo quiero tomar, quiero comprar y me voy, ¿no? Hay un químico igual, cuando se ven estos medicamentos en las farmacias hay un químico o director técnico que es el responsable de adquirir, de almacenar, ¿no?, de cuidar, dispensar y controlar todo lo con referente a este medicamento, ¿no? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces acá podemos observar algunas recomendaciones: mantener el producto alejado de la luz externa y el calor, humedad. Por eso es que este medicamento se vende en estos envases de color ámbar o caramelo, para que cuando llegue a los rayos del sol no pueda alterar el principio activo.
Entonces, por eso también te recomiendan alejarlo de la luz, ¿no? Mantenerlo alejado de los niños. Obviamente a los niños no se les puede administrar ese tipo de medicamentos. Las farmacias y boticas privadas necesitan tener un permiso para vender estos medicamentos y va a haber un control estricto en ellos, ¿no? Si yo te doy 5 para vender, 5 botellitas, entonces se los has vendido a 3 pacientes, ¿cuáles son? ¿Dónde viven? ¿Quién está registrado? Y si ya vendiste 3, tienen que quedarte 2, ¿no? Entonces, así, el control es máximo, es muy, muy severo, ¿no? Y si se le ha roto por ahí uno, entonces inmediatamente tiene que comunicar a la DGMIT que se ha habido la ruptura de un envase de ellos, llamarlos inmediatamente para que puedan corroborarlo, ¿no? Porque si no la sanción también es mayor en cuanto al uso inadecuado de este medicamento y también de los estupefacientes, pues, ¿no?